En junio de 1994, la policía de Los Ángeles llegó a una de las escenas del crimen más sangrientas en décadas. Las víctimas eran una mujer y un hombre acribillados y tirados en el suelo, mientras la sangre adornaba las paredes. El principal sospechoso era nada más y nada menos que O.J. Simpson. Las pruebas contundentes en su contra garantizaban una cadena perpetua con total seguridad. Sin embargo, una prueba inesperada cambió la situación por completo, convirtiendo el procedimiento de O.J. Simpson en el juicio más polémico de la historia de Estados Unidos. El nivel de popularidad que alcanzó este juicio fue en gran medida por la figura del propio O.J. Simpson, quien había alcanzado un estatus de ícono dentro de la cultura afroamericana. Desde sus días como estrella de la NFL, donde brilló como corredor para los Buffalo Bills, hasta sus múltiples apariciones en comerciales y películas, O.J. fue pionero en llevar a una figura negra al mainstream estadounidense. Su carisma y habilidades lo hicieron destacar en un mundo que hasta ese entonces había relegado a los afroamericanos a roles secundarios. La campaña publicitaria de Hertz, donde Simpson era visto corriendo a través de un aeropuerto, se convirtió en un ícono, proyectando una imagen positiva y aspiracional para la comunidad negra. Su capacidad para navegar con éxito tanto en el mundo del deporte como en el del entretenimiento le otorgó un estatus del que pocos podían presumir hasta entonces, sobre todo en una sociedad marcada por el racismo y la segregación. Su ascenso fue visto como una señal de progreso y esperanza. Sin embargo, esta imagen de perfección se vio profundamente sacudida cuando fue puesto bajo custodia. Su juicio fue seguido por millones de personas y se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes, siendo uno de los primeros juicios transmitidos en vivo y capturando la atención de un público global, generando debates intensos sobre justicia y racismo. Ese caso de asesinato fue el primer reality show en el país. Al fin y al cabo, la vida de Simpson hasta ese momento era la historia perfecta de redención y ascenso que suele sentar muy bien en las masas. Su infancia no había sido sencilla, naciendo en una familia pobre en una de las comunidades negras más discriminadas de San Francisco. Para colmo, cuando tenía 2 años fue diagnosticado con raquitismo y se pensó que nunca iba a ser capaz de valerse por sí mismo. Además, su padre abandonó a su madre cuando apenas tenía 5 años, haciendo todo más difícil. Por fortuna, pudo recuperarse de su raquitismo y en la adolescencia comenzó a practicar deportes, jugando con regularidad al béisbol, pero sería en el fútbol americano donde encontraría su lugar ideal. Sin embargo, la falta de guía en su hogar lo convirtieron en un joven muy rebelde, que no tenía ningún interés en estudiar. A los 12 años se unió a una peligrosa pandilla de San Francisco, llevándolo a ser detenido en decenas de oportunidades antes de ser mayor de edad. Durante una de estas detenciones, fue visitado por el legendario jugador de béisbol Willie Mays. Este no le dio sermones, pero le tendió la mano y lo guió como el padre que nunca tuvo para despertar en él un espíritu competitivo que lo convirtió en uno de los atletas más completos de la historia del fútbol americano. A pesar de no ser buen estudiante, recibió una beca para jugar al fútbol en la Universidad del Sur de California, donde ganó el prestigioso trofeo Heisman en 1968. Posteriormente fue seleccionado por los Buffalo Bills en la NFL. Simpson se consolidó como uno de los mejores corredores de todos los tiempos, siendo el primer jugador en la historia de la NFL en superar las 2.000 yardas en una sola temporada. Sus impresionantes habilidades en el campo no solo lo hicieron un nombre familiar entre los aficionados al deporte, sino que también le abrieron puertas a oportunidades fuera del fútbol, donde se convirtió en un ícono del deporte y un referente para muchos jóvenes afroamericanos que soñaban con el éxito. También supo aprovechar su fama para incursionar en el mundo del entretenimiento y los negocios. Actuó en varias películas y programas de televisión, siendo conocido por su papel en la saga de comedia The Naked Gun. Además, participó en numerosos comerciales y se convirtió en la cara de marcas muy reconocidas. En su vida personal, Simpson también proyectaba una imagen de éxito. Se casó en 1967 y tuvo 3 hijos. Su matrimonio era ejemplar y estable, y Simpson a menudo aparecía público con su familia, mostrando una faceta de esposo y padre devoto. Esta imagen de una vida familiar perfecta contribuyó a su carisma y popularidad, consolidándolo como un ejemplo a seguir dentro y fuera del campo. Incluso supo cómo quedar bien luego de que dicho matrimonio finalizó, manteniendo una excelente relación con su exesposa y sus hijos. Sin embargo, toda esta buena imagen saltó por los aires la noche del 12 de junio de 1994. Esta noche sería un punto de inflexión no solo para Simpson, sino también para la historia judicial de Estados Unidos. Esa noche, Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman fueron brutalmente asesinados fuera del condominio de Nicole en Brentwood, Los Ángeles. Las primeras llamadas de emergencia llegaron a la policía alrededor de las 10:15 p.m. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron un espectáculo horroroso.
El cuerpo de Nicole estaba en el suelo del pasillo exterior, ensangrentado y con múltiples heridas de arma blanca que casi la decapitaron. Ronald Goldman, que había ido a llevar unas gafas que la madre de Nicole había olvidado en un restaurante, fue encontrado cerca también con múltiples heridas de cuchillo y rastros de que había estado luchando claramente por su vida hasta el último momento. La noticia del asesinato se propagó rápidamente y la residencia de Simpson en Rockingham fue una de las primeras en ser inspeccionadas. Los investigadores encontraron manchas de sangre en el vehículo de Simpson y en la entrada de su casa, lo que aumentó las sospechas sobre su implicación. Además, durante el interrogatorio inicial, ofreció coartadas vagas y no supo explicar convincentemente sus movimientos exactos esa noche. 5 días después de aquella nefasta noche, O.J. Simpson fue formalmente acusado de los homicidios. Sin embargo, en lugar de entregarse a las autoridades, protagonizó una persecución en coche que fue transmitida en vivo por la televisión nacional. En una escena surrealista, millones de estadounidenses recordarán siempre la imagen de Simpson en la parte trasera de un Ford Bronco blanco, conducido por su amigo Al Colwills, mientras la policía lo seguía por todas las autopistas de Los Ángeles. Este evento, que paralizó al país, terminó con Simpson entregándose luego de varias horas de persecución en su residencia de Brentwood. Pero, ¿cuál fue el motivo que llevó a un hombre modelo como Simpson a cometer semejante atrocidad? Esta pregunta se responde sola al enterarnos que el nombre de la víctima era en realidad Nicole Brown Simpson, la segunda esposa de O.J. Simpson. Ambos se casaron en 1985. Nicole y O.J. parecían tener una vida de ensueño al principio. Tuvieron 2 hijos y eran una pareja atractiva y carismática. Sin embargo, detrás de la fachada de una vida perfecta, había un matrimonio lleno de conflictos y abusos. Nicole presentó múltiples denuncias por violencia doméstica contra Simpson a lo largo de los años, llegando a ser arrestado por agredirla, pero las consecuencias legales fueron mínimas. A pesar de las pruebas y los testimonios de los vecinos que escuchaban las peleas y los gritos, O.J. siempre evadía un castigo serio gracias a su fama y a los recursos legales que tenía a su disposición, unos recursos que serían claves en el desenlace del juicio. Nicole documentó los abusos en su diario personal, detalló incidentes de violencia, amenazas y comportamientos controladores que pintaban un cuadro de una relación peligrosamente tóxica que ella misma tuvo el coraje de terminar cuando finalmente se separó de Simpson. Sin embargo, la separación no puso fin a los problemas. O.J. continuó acosando a Nicole, apareciendo inesperadamente en su casa y en lugares que ella frecuentaba. Cuando Nicole conoció a Goldman, los celos de Simpson se hicieron más intensos, a pesar de que entre ambos en realidad no existía ningún tipo de romance. Esta situación llevó a Nicole a contarle a sus amigos cercanos y familiares que vivía con el constante temor de que Simpson pudiera hacerle daño, y tristemente se hizo realidad aquella fría noche de junio. Con estos antecedentes y otras pruebas contundentes en su poder, las autoridades policiales del estado de California acusaron a O.J. Simpson de doble homicidio. El caso de Simpson tenía todo lo que le gusta al público estadounidense. Tenía violencia, sexo, raza, deportes, y el único testigo era un perro. El juicio, que se conocería como el juicio del siglo, comenzó el 24 de enero de 1995 y duró casi un año. Fue uno de los eventos mediáticos más seguidos de la historia, con millones de personas sintonizando diariamente para ver el desarrollo del caso. Simpson no escatimó en gastos y fue defendido por un equipo de abogados de alto perfil a los que se le bautizó como el Dream Team, los mejores abogados del mundo a su disposición. Por su parte, la fiscalía se basó en varias pruebas clave que eran lo suficientemente contundentes como para que Simpson fuera condenado de forma inmediata. En primer lugar, se encontraron manchas de sangre de Simpson en la escena del crimen y en su vehículo, lo que lo vinculaba directamente con los asesinatos. Las pruebas de ADN indicaban que su sangre no solo estaba en el mismo lugar y a la misma hora, sino que literalmente se había mezclado con la de las víctimas en un macabro cóctel sangriento. También se encontró unos guantes de cuero en la escena del crimen y otro en la casa de O.J. Simpson que tenía sangre fresca de las víctimas. Otra prueba contundente era el hecho de que Simpson tenía un corte en su mano izquierda la noche de los asesinatos. La fiscalía argumentó que la herida se produjo durante la lucha con las víctimas y Simpson no pudo dar una explicación convincente de cómo se había hecho el corte. Para colmo, varios testigos vieron a Simpson comportarse de manera extraña la noche de los asesinatos. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas sorprendentes, en las calles Simpson era visto como un mártir.
Desde el inicio del juicio quedó claro que su caso era mucho más que un simple juicio por asesinato. Para muchos afroamericanos, el juicio representaba una batalla contra un sistema judicial percibido como inherentemente racista y discriminatorio. Este sentimiento se intensificó debido a los numerosos incidentes de brutalidad policial y discriminación racial que habían ocurrido en Los Ángeles y en otras partes de Estados Unidos los años previos al juicio. La tensión alrededor del caso era tal que incluso había el temor de que la condena casi garantizada que iba a recibir Simpson pudiera detonar un evento social caótico que causara daños irreparables entre negros y blancos en Estados Unidos. Sin embargo, nadie se esperaba que la mayor ayuda que O.J. Simpson recibiría vendría justamente de las mismas personas que lo acusaron, la policía de Los Ángeles. Este cuerpo de seguridad, siempre en el punto de mira de activistas contra el racismo, cometió una serie de errores incomprensibles. La evidencia mostrará que la colección de muestras fue descuidada y negligente. El personal mal entrenado de la policía de Los Ángeles ha contaminado y comprometido las pruebas de ADN en este caso. Su manejo de la escena del crimen y la recolección de pruebas fue cuestionado desde el principio. En primer lugar, los investigadores no aseguraron adecuadamente la escena del crimen, lo que permitió que numerosas personas entraran y salieran de ella, aumentando la posibilidad de contaminar las pruebas. Fotografías de la escena muestran a varios oficiales sin equipo de protección adecuado, lo que podría haber introducido contaminantes externos. Por su parte, las muestras de sangre no fueron manejadas ni transportadas siguiendo los protocolos estándar. En algunos casos, las muestras se guardaron en condiciones inadecuadas o se dejaron en vehículos policiales durante horas antes de ser procesadas, lo que cuestionó su integridad y validez. Esto último hizo que la sangre encontrada en la escena del crimen y en el vehículo de Simpson, una pieza clave en la evidencia de la fiscalía, fuera desacreditada por completo. La defensa argumentó que había sido plantada por los oficiales, señalando inconsistencias en la cantidad de sangre y la forma en que fue recolectada. Estos errores flagrantes en la recolección y manejo de pruebas fueron explotados por la defensa para sembrar dudas razonables en la mente del jurado. El Dream Team de abogados de Simpson capitalizó esta estrategia y los sentimientos raciales de la gente en las calles al sugerir que su cliente había sido incriminado por oficiales racistas del Departamento de Policía de Los Ángeles. Argumentaron que la policía, motivada por perjurios raciales y una extraña prisa por cerrar el caso, habría comprometido la integridad de las pruebas. Este enfoque resultó ser extremadamente efectivo, llevando al jurado a cuestionar la validez de la evidencia presentada por la fiscalía. Para completar su objetivo, la defensa hizo una última demostración que terminó de convencer al jurado de lo acontecido. La otra gran prueba de peso que la fiscalía tenía eran unos guantes de cuero encontrados en la escena del crimen. La defensa solicitó que Simpson se probara los guantes en la corte. En una demostración dramática, Simpson intentó ponerse los guantes, pero estos eran demasiado pequeños para sus manos, provocando una de las frases más célebres en la historia de la justicia norteamericana. Y si no calza, se tiene que absolver. La fiscalía argumentó que los guantes se habían encogido debido a la exposición a la humedad y la sangre, pero la demostración en la corte tuvo un impacto significativo en el jurado y en el público en las calles, plantando una duda crucial sobre la culpabilidad de Simpson. El 3 de octubre de 1995 llegó el día del veredicto final. La nación estaba paralizada, con millones de personas sintonizando la transmisión en vivo para conocer el resultado. En las calles, la tensión era palpable, con la gente congregada en hogares, oficinas y lugares públicos, esperando ansiosamente el veredicto. El jurado, compuesto por 10 mujeres y 2 hombres, en su mayoría afroamericanos, deliberó durante menos de 4 horas antes de llegar a una decisión. La rapidez de su deliberación sorprendió a muchos, dada la complejidad del caso y la cantidad de pruebas presentadas durante el juicio. Cuando el veredicto fue leído en la corte, Simpson escuchó con atención. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Orenthal James Simpson, no culpable del delito de asesinato en violación del Código Penal sección 187A. La defensa celebró efusivamente mientras Simpson se derrumbaba en lágrimas, abrazando a sus abogados. Fuera de la corte, las reacciones fueron mixtas. En muchas comunidades afroamericanas hubo celebraciones, mientras que en otras partes del país, especialmente en comunidades blancas, la incredulidad e indignación predominaban. El veredicto de no culpable no solo exoneró a Simpson de los cargos de asesinato, sino que también desencadenó un debate nacional sobre la justicia racial y la eficacia del sistema judicial. Muchas personas vieron el veredicto como una victoria contra un sistema percibido como racista, mientras que otros lo consideraron como una falla grave de la justicia.
En definitiva, el juicio de O.J. Simpson expuso las profundas divisiones raciales y sociales en Estados Unidos, y su impacto se sintió mucho más allá de las paredes de la corte. En los años siguientes, el caso continuó siendo objeto de análisis y discusión, inspirando numerosos libros, documentales y videos de YouTube como el que acabas de ver. Recuerda seguirnos.